Marzo de 1242. Por los fangosos caminos de las llanuras húngaras, un ejército que había aterrorizado al mundo entero se retiraba hacia el este. Eran los mongoles, jinetes invencibles que habían arrasado poderosos imperios desde China hasta Persia. Apenas unos meses antes, habían derrotado a Hungría en una de las masacres más devastadoras de la historia europea. Viena, el corazón de Europa occidental, estaba a su alcance. Pero entonces dieron marcha atrás. La pregunta es, ¿qué llevó a un ejército invicto, que estaba a punto de conquistar toda Europa, a abandonar de repente todo? Durante 800 años, la respuesta se ha repetido una y otra vez como una simple verdad. Pero investigaciones recientes, basadas en datos climáticos, hallazgos arqueológicos y análisis militares, han revelado una realidad mucho más compleja y sorprendente. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber en qué parte del mundo se escucha esta historia. Porque la historia de hoy no se trata solo de un imperio poderoso. Se trata de cómo la historia y el destino de todo un continente pueden cambiar por la intersección de fuerzas que nadie puede controlar por completo. Para comprender la importancia de la retirada mongola, debemos remontarnos a 1206. Ese año, un hombre llamado Temujin logró lo que nadie creía posible. Unió a todas las tribus mongolas bajo un mismo estandarte. Adoptó el título de Genghis Khan, gobernante universal. Y a partir de ahí, comenzó a construir el mayor imperio terrestre continuo de la historia de la humanidad. Lo que hizo poderosos a los mongoles no fue solo su ferocidad. Fue también un sistema militar notablemente sofisticado. Podían viajar 100 kilómetros al día, 3 veces más rápido que los ejércitos europeos. Se comunicaban con banderas de señales y flechas silbantes en el campo de batalla. Y lo más importante, eran maestros de la guerra psicológica. Cuando Genghis Khan murió en 1227, su tercer hijo, Ogedei, lo sucedió como gobernante. Ogedei no era el brillante estratega que había sido su padre, pero sabía cómo utilizar a los talentosos, y tenía a su mando a Subutai, la mente militar más brillante de la historia mongola. Subutai fue el arquitecto de la campaña europea. En 1235 presentó a Ogedei un plan audaz: atacar Europa con 5 embestidas simultáneas. El objetivo no era solo el saqueo, era una conquista que llegara hasta el Gran Mar, el Océano Atlántico. En 1236, aproximadamente 150.000 jinetes mongoles cruzaron el río Volga. Arrasaron Europa Oriental como un huracán. La Bulgaria del Volga se derrumbó. Los principados rusos cayeron uno tras otro. Kiev, la joya de la Rus de Kiev, fue completamente destruida en 1240. Pero el objetivo principal de Subutai era Hungría. ¿Por qué? Porque Hungría era la puerta de entrada al corazón de Europa. Y había otra razón: los cumanos. Los cumanos eran una tribu nómada que había vivido en las estepas rusas. Cuando los mongoles atacaron, unos 40.000 cumanos huyeron a Hungría en busca de refugio. El rey Bela IV de Hungría los aceptó, incluso proclamándose rey de Cumania. Para los mongoles, esto justificaba la guerra. A finales de 1240, Batu Khan, nieto de Genghis Khan, envió un ultimátum a Bela para que se rindiera incondicionalmente o se enfrentara a la aniquilación total. Bela no respondió. La tormenta estaba a punto de azotar Europa. En marzo de 1241, 3 ejércitos mongoles entraron en Hungría desde 3 direcciones diferentes. Esta era la táctica clásica de Subutai: divide y vencerás, y luego reagruparse para el golpe decisivo. Batu Khan y Subutai lideraron la fuerza principal a través del paso de Bereke, fuertemente defendido. Aniquilaron al ejército del conde Denis Tomaj
en apenas unas horas. Un observador europeo describió su avance como un rayo. Bela había intentado prepararse. Había ordenado la construcción de densas barreras naturales a lo largo de la frontera oriental, pero los mongoles contaban con unidades de ingeniería especializadas. Despejaron esos obstáculos en tan solo 3 días. Mientras tanto, otro ejército mongol avanzaba por Polonia como maniobra de distracción. El 9 de abril de 1241, en Legnica, se enfrentaron a una coalición de polacos, moravos y templarios bajo el mando del duque Enrique II. La batalla fue una aterradora demostración de tácticas mongolas. Simularon ataques y falsas retiradas repetidamente, desorganizando a la caballería pesada europea. Usaron una densa humareda negra para sembrar la confusión. Y cuando el enemigo se desorganizó, lo rodearon y lo destruyeron. Enrique II fue asesinado. Los mongoles le cortaron la cabeza, la montaron en una lanza y la exhibieron por la ciudad durante semanas. Recogieron las orejas de los derrotados, 9 sacos llenos. Pero esto fue solo una distracción. La verdadera batalla se libraba en Hungría. El 10 de abril, el ejército húngaro, compuesto por entre 60.000 y 100.000 hombres, llegó a las orillas del río Sajó, cerca de la aldea de Mohi. Superaban en número a los mongoles en una proporción de 2-1. Bela estaba confiado, demasiado confiado. Esa noche, los mongoles intentaron cruzar el puente, pero fueron repelidos por ballesteros húngaros. Los húngaros creyeron haber ganado. Regresaron al campamento para celebrar, dejando solo una pequeña fuerza para proteger el puente. Fue un error fatal. Al amanecer del 11 de abril, los mongoles atacaron de nuevo, esta vez apoyados por catapultas que lanzaban piedras y bombas incendiarias, tecnología de pólvora procedente de China. Pero este era solo el asalto frontal para mantener su atención. Lo que los húngaros desconocían era que Subutai había liderado a 30.000 jinetes en una maniobra de flanqueo hacia el sur durante la noche. Encontraron un vado para cruzar el río y construyeron un puente de pontones improvisado. Al amanecer, Subutai apareció tras las líneas húngaras. Bela y V se dio cuenta de repente de que estaban rodeados. Ordenó a todo el ejército que se retirara al campamento. Pero el campamento había sido mal diseñado por Bela. Demasiado estrecho, con tiendas apiñadas y carros dispuestos como muros que dificultaban el movimiento. Batu Khan observó esto desde la cima de una colina y comentó: «Están amontonados como una manada de ganado en establos estrechos sin espacio para moverse». Los mongoles comenzaron a lanzar bombas incendiarias contra el campamento. Humo y fuego inundaron el aire. Los húngaros entraron en pánico, y entonces Subutai hizo lo que lo hacía famoso. Abrió deliberadamente una brecha en el cerco. Bela IV vio la oportunidad de escapar y huyó. Cuando los mongoles no intentaron detenerlo, todo el ejército húngaro dejó caer sus armas y se precipitó por la brecha. Eso era exactamente lo que Subutai quería. Una vez que los húngaros abandonaron el campamento en desorden, con la formación rota, Subutai dio la señal. La caballería mongol cargó por todos lados. El historiador Tomás de Split, testigo de las consecuencias, escribió: «Cuando los mongoles vieron que sus enemigos estaban exhaustos de correr e incapaces de estirar los brazos para luchar ni las piernas para huir, comenzaron a lanzarles lanzas desde todos los lados y los abatieron con espadas, sin perdonar a nadie, descuartizándolos como animales. A diestro y siniestro caían como hojas en invierno. Todo el camino estaba cubierto de sus cuerpos desdichados. La sangre fluía como un torrente. 60.000 soldados húngaros perecieron. Casi toda la nobleza y el liderazgo militar del reino fueron aniquilados.
El rey Bela IV escapó de la muerte gracias a su heroica guardia personal y a la orden de Batu de capturarlo vivo. Huyó a Austria, pero el duque Federico, quien debería haber sido su aliado, lo encarceló y extorsionó con una cuantiosa recompensa. Durante los meses siguientes, los mongoles devastaron Hungría sistemáticamente. Capturaron el sello real del cuerpo del vicecanciller de Bela y obligaron a los secretarios húngaros capturados a escribir una proclamación falsa en nombre del rey, instando a la gente a quedarse en casa y a no temer el inminente contraataque del rey. Esta astuta artimaña permitió a los mongoles recorrer el campo sin encontrar oposición y masacrar a miles de personas. Aproximadamente entre el 25% y el 50% de la población húngara, posiblemente hasta 500.000 de personas, murió ese año. Este fue uno de los desastres humanitarios más terribles de la Edad Media. En el invierno de 1241 a 1242, Europa se vio sumida en el terror. La noticia del desastre de Mohi se extendió por todo el continente. La gente murmuraba cosas terribles sobre los mongoles. Eran bárbaros. No tenían religión. Comían carne humana. En realidad, los mongoles no eran caníbales y toleraban las religiones de sus cautivos. Pero en la imaginación de los europeos del siglo XIII se les relacionaba con Gog y Magog, las fuerzas del mal de la Biblia que aparecerían al final de los tiempos. Incluso el nombre reflejaba este miedo. El término tártaros, usado originalmente para los pueblos nómadas del centro de Rusia, se extendió para incluir a los mongoles. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, el infierno también se conocía como Tártaro. En 1241, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico II escribió que esperaba que los mongoles fueran derrotados en el Tártaro. Pero el miedo no podía reemplazar la preparación. Los reinos europeos no podían cooperar entre sí. El Papa Inocencio IV convocó una cruzada contra los mongoles, pero no hubo suficiente apoyo. Bela envió cartas pidiendo ayuda al Papa, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y al rey de Francia. Nadie respondió con seriedad. No parecían comprender la amenaza. Mientras tanto, los mongoles preparaban su siguiente movimiento. Cruzaron el Danubio, la última barrera, en el invierno de 1242. Los exploradores mongoles se habían adentrado profundamente en Bohemia y habían llegado hasta Viena. Las fuerzas de Batu Khan invadieron Austria, Dalmacia y Moravia. Donde hubo resistencia, masacraron a la población sin piedad. Donde no hubo resistencia, obligaron a los hombres a alistarse en el ejército mongol. Viena, la ciudad rica, el centro cultural de Europa, estaba justo frente a ellos. Y más allá de Viena, estaba toda Europa occidental. Alemania, Francia, Italia, España. Nada se interpuso en su camino excepto una cosa. El 11 de diciembre de 1241, en Karakorum, capital del Imperio Mongol, a 8.000 kilómetros al este de Hungría, el gran Khan Ogedei salió de caza. Esa noche bebió con amigos. Ogedei era conocido por su alcoholismo. Su hermano Chagatai incluso había asignado a un funcionario para que vigilara sus hábitos de bebida. Pero Ogedei seguía encontrando maneras de beber. Se dice que juró reducir la cantidad de tazas que bebía a diario y luego mandó hacer tazas el doble de grandes. Resopla. Al amanecer del día siguiente, Ogedei falleció. Tenía solo 56 años. Probablemente, la causa fue un derrame cerebral o una insuficiencia orgánica por consumo excesivo de alcohol. También corrieron rumores de envenenamiento. En el sistema de sucesión mongol, al fallecer el gran Khan, todos los príncipes debían regresar a Karakorum para asistir al Kurultai, el consejo que elegía al sucesor. Esta era una ley inviolable.
A principios de 1242, la noticia de la muerte de Ogedei comenzó a difundirse. Cuando llegó a oídos de los comandantes mongoles en Hungría, estos hicieron algo inesperado. A pesar del consejo de Subutai, decidieron regresar. Esta es la explicación tradicional que hemos escuchado durante 800 años. Y parece lógica, pero al profundizar, la historia se complica. En primer lugar, el tiempo no cuadra. Ogedei murió en diciembre de 1241. Los mongoles comenzaron la retirada en marzo de 1242. Un mensajero necesitaría al menos de 3 a 4 meses para viajar desde Karakorum hasta Hungría, incluso con las condiciones más rápidas. El historiador Rashid al-Din, basándose en fuentes mongolas, escribió que Batu Khan solo se enteró de la muerte de Ogedei cuando ya había llegado a Kiev, casi un cuarto del camino a casa. En segundo lugar, y más importante, Batu Khan nunca regresó a Mongolia. Permaneció en el sur de Rusia y consolidó su poder como líder de la Horda de Oro. No asistió al Kurultai. ¿Por qué? Porque tenía una profunda disputa con Guyuk, hijo de Ogedei. Sabía que si iba a Karakorum, podría enfrentarse a un grave peligro político. Entonces, si la muerte de Ogedei no fue la única razón, ¿qué más ocurrió? En 2016, un equipo de científicos publicó un estudio pionero en la revista Scientific Reports. Analizaron datos de los anillos de los árboles, los círculos en los troncos que registran las condiciones climáticas cada año, de los Alpes austríacos y los Cárpatos rumanos. Su descubrimiento cambió nuestra comprensión de la retirada mongola. Entre 1238 y 1241, Europa experimentó veranos inusualmente cálidos y secos. Esto fue ideal para el ejército mongol. Su caballería necesitaba vastas praderas para sus caballos. El suelo seco y duro permitía un movimiento rápido. Un observador europeo incluso mencionó el calor que sufrieron los soldados húngaros en la batalla de Mohi, el 11 de abril. Pero a principios de 1242, el clima cambió repentina y drásticamente. Los veranos se volvieron fríos y húmedos. Las fuertes lluvias transformaron las llanuras húngaras en un enorme pantano. Puede que parezca un simple cambio climático, pero para un ejército nómada que depende completamente de la caballería, fue un desastre. En primer lugar, el terreno pantanoso reducía la disponibilidad de pastos. Cada jinete mongol necesitaba varios caballos, normalmente de 5 a 7. Un ejército de 40.000 hombres equivalía a entre 200.000 y 280.000 caballos. Todos necesitaban comer a diario. Cuando los pastizales quedaban sumergidos, los caballos no tenían dónde pastar. En segundo lugar, el lodo redujo la movilidad, la mayor fortaleza de los mongoles. Su caballería ligera, diseñada para la velocidad y la maniobrabilidad, se volvió torpe en el lodo profundo. Las tácticas de cerco rápido y las incursiones relámpago ya no eran viables. En tercer lugar, y quizás el más crítico, estaba el problema alimentario. Los mongoles habían asolado Hungría durante un año. Habían matado entre el 25% y el 50% de la población. Habían destruido la mayoría de los asentamientos. ¿Quién quedaba para cultivar? ¿Quién quedaba para abastecer de alimentos a un ejército enorme? Los investigadores concluyeron que los pequeños cambios climáticos ocurridos entre 1241 y 1242 fueron lo suficientemente importantes como para alterar las condiciones bajo las cuales los mongoles invadieron Hungría por primera vez. Estos cambios les impidieron funcionar eficazmente como ejército de ocupación, lo que los obligó a retirarse. Pero esta no es la historia completa. Durante siglos, la historia de la invasión mongola se ha contado desde la perspectiva del conquistador. Hungría fue derrotada. Europa estaba indefensa. Solo la muerte de Ogedei
salvó a Europa. Pero investigaciones recientes, especialmente de historiadores húngaros, han revelado una historia diferente. Una historia de resistencia y costos. Es cierto que los mongoles ganaron la batalla de Mohi decisivamente, pero después la historia es mucho más compleja. Hungría tenía una gran debilidad en 1241, la falta de castillos de piedra. El rey Bela IV y sus predecesores habían prohibido a los nobles construir fortificaciones privadas, temiendo que esto diera lugar a un poder descentralizado y a una aristocracia fuerte. Como resultado, la mayoría de las fortificaciones húngaras estaban hechas de madera, arcilla y tierra. No resistieron las máquinas de asedio mongolas, pero sí existían algunos castillos de piedra. Y en estos lugares, los mongoles se enfrentaron a serios problemas. La fortaleza de Klis, en Croacia, donde se refugió el rey Bela IV, resistió con éxito. Los mongoles la sitiaron, pero no pudieron tomarla. Muchas otras fortalezas de Hungría hicieron lo mismo. Si bien la caballería mongola dominaba los campos de batalla abiertos, se enfrentaba a una prolongada guerra de asedio. Además, tras el colapso del ejército oficial húngaro, surgió una resistencia guerrillera. Los supervivientes del séquito real, aquellos que no habían llegado a tiempo a Mohi, junto con milicias campesinas armadas, emplearon tácticas de guerrilla para hostigar a las tropas mongolas. Atacaron trenes de suministros. Emboscaron a pequeñas patrullas. En ocasiones, incluso lograron enfrentamientos directos. Los historiadores húngaros señalan que la resistencia colectiva del pueblo húngaro, aunque no está bien documentada en las crónicas occidentales, jugó un papel mucho más significativo de lo que pensábamos. Frenó la maquinaria bélica mongola, hizo que cada avance mongol fuera más costoso. Y luego, estaba Viena. Viena era una ciudad grande, rica y bien defendida. El duque Federico, segundo de Austria, a pesar del terrible trato que infligió a Bela IV, era un talentoso comandante militar. Reunió a sus caballeros de caballería y aprendió a contrarrestar las tácticas mongolas. Su estrategia era la defensa activa. En lugar de esperar a que los mongoles asediaran Viena, interceptó a sus fuerzas, que eran más pequeñas. En el otoño de 1241, derrotó al ejército de Batu Khan en batallas a lo largo del perímetro de Viena, desde Wiener Neustadt hasta el río March. No fueron victorias decisivas, pero sí suficientes para demostrarle a Batu Khan que seguir avanzando no sería fácil. Alemania y el resto de Europa occidental estaban mejor defendidos que Hungría. La población era mucho mayor, y ahora habían tenido tiempo de prepararse. Investigaciones arqueológicas recientes también muestran que los mongoles sufrieron muchas más bajas en la campaña húngara de lo que registran las fuentes antiguas. No fue un camino fácil. Cada fortaleza defendida, cada emboscada guerrillera, cada batalla contra Viena, todo ello mermó las fuerzas mongolas. Batu Khan se enfrentaba a una difícil decisión. Podía continuar su avance por Europa occidental con un ejército debilitado y en condiciones meteorológicas adversas, enfrentándose a un enemigo preparado, o podía retirarse, consolidar lo conquistado y prepararse para una futura campaña más fuerte. Y entonces llegó la noticia de la muerte de Ogedei. Entonces, ¿qué provocó realmente la retirada de los mongoles de Europa? La respuesta no es un secreto. Es la convergencia de múltiples factores, cada uno con su función. La muerte de Ogedei provocó una crisis política. El imperio mongol carecía de un sistema de sucesión claro. Cada vez que fallecía un gran khan, existía el riesgo de una guerra civil. Batu Khan, aunque no regresó a Mongolia, sabía que debía proteger sus intereses. No podía alejarse demasiado del centro del poder por mucho tiempo. El cambio climático transformó a Hungría de una base ideal a una trampa logística.
El ejército mongol, diseñado para las estepas áridas, no podía operar eficazmente en tierras pantanosas. Sus caballos se morían de hambre. Los suministros escaseaban. La ocupación a largo plazo se volvió inviable. La resistencia militar en Hungría, en Viena, y la posibilidad de una Europa occidental mejor organizada elevaron el coste de cada avance. Los mongoles no eran invencibles. Podían ganar, pero ¿a qué precio? Y con un ejército ya debilitado, ¿podrían conservar lo conquistado? Y posiblemente haya un factor final que pocos mencionan. El objetivo original pudo haberse cumplido. Algunos historiadores argumentan que el propósito principal de la invasión no era conquistar toda Europa, sino castigar a los cumanos y a quienes los albergaban, especialmente a Hungría. De ser así, tras la completa devastación de Hungría, la misión se cumplió. Subutai, el estratega maestro, sin duda aconsejó continuar el avance. Sabía que esta era una oportunidad única en un milenio. Pero Batu Khan y los demás príncipes se negaron, no por miedo, sino porque calcularon. Vieron los riesgos, sopesaron los costos y decidieron retirarse. Esta es una lección importante sobre la historia. Las decisiones importantes rara vez tienen una sola causa. Son el resultado de múltiples fuerzas interrelacionadas, políticas, ambientales, militares e incluso psicológicas. En la primavera de 1242, las fuerzas mongolas se retiraron hacia el este. Dejaron atrás una Hungría devastada. El rey Bela IV regresó a su reino desde su refugio en Croacia. Lo que vio debió ser desgarrador. Ciudades destruidas, aldeas incendiadas, campos abandonados y una población reducida a la mitad. Pero Bela no se rindió. Había aprendido una lección muy costosa. Durante los siguientes 30 años, transformó Hungría en una fortaleza. Inició uno de los programas de construcción de castillos más grandes de la Edad Media. Al final de su reinado, Hungría contaba con casi 10 nuevos castillos de piedra, en comparación con solo 10 en 1241. También reformó el ejército, priorizando la caballería pesada y los ballesteros, armas que habían demostrado su eficacia contra los mongoles. Invitó a nuevos colonos, otorgándoles nobleza condicional a cambio de servir en el ejército completamente equipado. Contactó con Venecia para contratar al menos a 1000 ballesteros profesionales. Estos esfuerzos dieron sus frutos. En 1285, 44 años después de la primera invasión, los mongoles regresaron, esta vez liderados por Nogai Khan y Talabuga. Siguieron las mismas rutas que Batu y Subutai, pero esta vez se encontraron con una Hungría diferente. Los castillos de piedra bloquearon su avance. Los lugareños habían almacenado alimentos en fortalezas y habían implementado tácticas de tierra arrasada para matar de hambre a los invasores. El rey Ladislao IV evitó las batallas decisivas, recurriendo en su lugar a tácticas de guerrilla y emboscadas. Talabuga, al mando de la fuerza principal en el norte de Hungría, quedó atrapado en la intensa nieve de los Cárpatos. Su ejército quedó devastado por factores logísticos, especialmente la escasez de alimentos, que mató a miles de sus soldados. Algunas fuentes incluso mencionan una epidemia. Finalmente, los mongoles se retiraron de nuevo, esta vez sin obtener nada. Hungría había sobrevivido. Para Europa en general, la retirada mongola de 1242 tuvo una profunda trascendencia. Evitó una situación en la que todo el continente podría haber caído en manos de los mongoles, como había ocurrido con Rusia, China y Persia. Posteriormente, los cronistas europeos interpretaron este acontecimiento como un milagro divino. Giovanni da Pian del Carpine, un fraile que visitó la corte mongol en 1246, escribió que Dios había causado la muerte del gran Khan para proteger a la cristiandad latina. Pero, como hemos visto,
La realidad es mucho más compleja y, en cierto modo, más interesante. No fue un milagro, sino la intersección de la geopolítica, el cambio climático, la determinación humana y decisiones estratégicas calculadas. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? En primer lugar, nos recuerda que ninguna potencia es invencible. El Imperio Mongol, el más grande de la historia en cuanto a territorio, tenía sus límites. Estos límites no eran solo militares, sino también logísticos, ambientales y políticos. En segundo lugar, demuestra la importancia de la preparación y el aprendizaje. Bela IV fracasó estrepitosamente en 1241 porque Hungría no estaba preparada. Pero aprendió la lección, y 40 años después, Hungría sí estaba lista. La diferencia entre ambas invasiones no fue cuestión de suerte, sino de preparación. En tercer lugar, ilustra el poder de la resiliencia. Hungría perdió entre el 25% y el 50% de su población. Las ciudades quedaron destruidas, la economía colapsó, pero se recuperaron, no rápidamente. No fue fácil, pero lo lograron. Esto dice algo profundo sobre el espíritu humano. En cuarto lugar, nos recuerda el papel del medio ambiente en la historia. A menudo pensamos que la historia se trata solo de personas, reyes, generales y decisiones. Pero el clima, la geografía y el medio ambiente también desempeñan un papel crucial. Un verano lluvioso en 1242 tuvo un impacto tan grande en la historia europea como cualquier batalla. Finalmente, y quizás lo más importante, la historia rara vez ofrece respuestas sencillas. Durante 800 años hemos tenido una historia clara. Los mongoles se retiraron tras la muerte de Ogedei. Simple, memorable, fácil de enseñar. Pero al profundizar, al analizar datos climáticos, investigaciones arqueológicas y fuentes olvidadas, encontramos una historia mucho más compleja y rica. Y eso es lo que hace fascinante a la historia. No porque ofrezca respuestas sencillas, sino porque nos muestra la complejidad de la realidad y cómo diversas fuerzas, desde el clima hasta la política, desde los individuos hasta las estructuras, interactúan para forjar el destino de naciones y continentes. Un día de primavera de 1242, en los fangosos caminos de Mintos, Hungría, se desvaneció una oportunidad histórica. Subutai, el mayor estratega de la historia mongola, que había ganado más de 60 batallas, miró hacia el oeste por última vez. Sabía que nunca regresarían. Y tenía razón. Los mongoles nunca volverían a acercarse tanto a Europa. Si hubieran continuado, si el clima hubiera sido diferente, si Ogedei hubiera vivido más, si Bela IV hubiera estado mejor preparado, la historia podría haber sido completamente diferente. Pero eso no fue lo que sucedió. Y en la brecha entre lo que sucedió y lo que pudo haber sucedido, encontramos una de las historias más fascinantes de la historia de la humanidad.